que les damos la bienvenida, queridos y queridas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, bien, están? gracias por estar en sintonía esta mañana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Nelly de Aguaya también, y estamos con Daniel Ferro y queríamos hablar sobre este trabajo que acaban de publicar, este libro que recorre el abordaje pedagógico de sus trayectorias, ¿no? Y que desde el 1 de julio sabemos que ya está en las librerías del país, así que felicitaciones, por supuesto, por esta iniciativa pedagógica y musical, ¿no? Muchísimas gracias, estamos muy felices, después de todo el trabajo, y todo lo que veníamos deseando el libro, poder tenerlo, es una alegría muy grande para nosotros. Yo quería preguntarles, ¿hace cuántos años que crearon este grupo de Pim Pau? Bueno, en el 2014 lanzamos nuestro primer material audiovisual. Ajá. Elegimos la plataforma de YouTube, ¿no? Para lanzar nuestro primer material audiovisual, porque considerábamos que esta plataforma nos daba la posibilidad de integrar los lenguajes artísticos, ¿no? De poder poner el cuerpo como protagonista y de alguna manera compartir recursos para adultos y adultas y para las infancias en sus casas, ¿no? Como una invitación para despertar el cuerpo, para interactuar con la persona con la que estés cuando estás mirando el video. Entonces fue más o menos a partir del 2014 que empezamos a compartir contenidos. Bueno, qué hermoso trabajo. Voy a conversar también con ustedes, Nelly de Wyatt. ¿Nelly? ¿Nelly? ¿Estás allí? ¿Qué pasó? Ahí estoy. Ahí estás. Bueno, te estamos escuchando. No. Y bueno, mucho gusto. Quería, me pareció muy interesante también esto que ustedes comentaban recién de la propuesta visual, audiovisual, y ustedes tienen una manera diferente de abordar la pantalla, ¿no? Esto que ustedes dicen, traspasar las pantallas, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta en esos videos de cómo, porque también dijeron sostener el cuerpo, ¿no? Cómo poner el cuerpo también en un lugar. Cuéntenos. Mira, bueno, buenas, ¿cómo andas, Nelida? Te saludo. ¿Cómo estás? En realidad es algo que nos planteamos a la hora, como mencionaba Eva, ¿no? Como a la hora de cuando empezamos con el proyecto, ¿no? Y que tenía que ver con poder compartir lo que pasaba en el aula. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros, en realidad cuando uno trabaja en el aula, por más, o sea, uno trabaja junto con el grupo, digamos, ¿no? Como para nosotros es muy importante ese concepto del trabajo también colectivo, el trabajo con el otro, ¿no? De la construcción con el otro. Entonces, en algún punto, lo que se plantea desde Pim Pau, o lo que buscamos plantear desde Pim Pau, siempre trabajando con un elemento fundamental como es el cuerpo. De hecho, cuando uno observa el primer video que compartimos, que fue con el que lo tomamos como el nacimiento del proyecto, que es el video de la mascota, cuando uno observa, ¿no? Como desde dónde está abordado, es un fondo verde y 3 adultos jugando, ¿no? Bailando y jugando. Y la manera, en realidad, lo que está convocando, que es lo que se busca siempre desde Pim Pau, que es tratar de saturar de estímulos, ¿no? Que lo que convoque sea el cuerpo y el juego. Eso lo que propone y convoca al otro lado de la pantalla es digamos, a habitar ese juego corporalmente. Un poco la propuesta tiene que ver con eso, digamos, que lo que esté proponiendo sea el cuerpo. Entonces lo que está
lo que está resonando del otro lado es el cuerpo también, o muchas veces también es el encuentro con el otro, por ejemplo, como sucede en Tucumpá, o por ejemplo en Viaje a la Plaza, que es como la construcción narrativa de una fantasía hogareña, con elementos de la casa, o caballito de mar, ¿no? Plastilina, papel recortado, como aparecen objetos que siempre están, o generalmente, están al alcance de la mano, ¿no? Por un lado el cuerpo propio que está ahí interactuando constantemente, y eso, o en Picapiedra, no sé, se me viene a la cabeza, voy pensando en juegos, en canciones que desde dónde fueron pensadas y de dónde fueron abordadas, o Luna y Pandero. Digo esto porque en el año de la pandemia recibimos muchas devoluciones de esos videos, por ejemplo, ¿no? Que estoy mencionando, y que tiene que ver con esto, inclusive de países, docentes de países, no sé, cosas muy muy llamativas para nosotros, ¿no? Pero docentes de polacos, ¿no? Que haciendo picapiedra, ¿no? Como el poder del lenguaje corporal, traspasando barreras idiomáticas, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. hay algo que nos proponemos como sumando a lo que viene desarrollando Lucho, que es a tener el cuerpo activo y presente, ¿no? Desde las propuestas. A veces elegimos focalizar toda la intencionalidad del gesto en las manos, a veces elegimos que el cuerpo se desplace en el espacio, a veces elegimos trabajar con materialidades y objetos que tienen que ver con la cotidianeidad, a veces elegimos hacer una coreografía que tenga que ver con movimientos específicos de la primera infancia y de los bebés, como la tortuga, pero siempre manejándolo dentro de un lenguaje posible que nos pertenece, ¿no? A los adultos, a las adultas y a las infancias, y que establece como puentes y conexiones y diálogos que van más allá de una cuestión de palabra, sino que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad y con el cuerpo, ¿no? Claro. Son propuestas que vamos variando como el foco de atención, pero siempre proponiendo desde un lugar activo, aunque pueda ser más contemplativo, aunque pueda ser más onírico también, porque eso es parte de la vida, ¿no? Pero que despierte algún motor en esa persona que lo esté viendo desde su casa, ya sea un niño, una niña, o los adultos y adultas que acompañan esas infancias, ¿no? ¿Y a quién está dirigido este material que ustedes acaban de publicar? ¿Quiénes son sus destinatarios fundamentalmente? Está dirigido en realidad para adultos que acompañen a las infancias, que trabajen con grupos, que sean del ámbito educativo formal e informal, personas que trabajen en el ámbito de la salud. Es bastante amplia la propuesta, sí está basada particularmente en un trabajo par y con las infancias, pero es amplio, ¿no, Luchito? Claro, claro. ¿Deli? Perdón. Sí, no, y me parecía también, sí, ustedes hacen hincapié mucho, me parece también esta función, ¿no? Del adulto en cuando los niños entran a la escuela, en lo escolar, digamos, llevado al sistema educativo, cuando el niño entra a la escuela, a veces la importancia del acercamiento del adulto a reconocer a ese niño sujeto con su cuerpo, sus miradas, los vínculos, ya que el arte ahí se pone a jugar desde otro lugar, y creo que ahí ustedes es donde están poniendo una impronta diferente, ¿no? ¿Qué estructuras ustedes deben tocar en el sistema educativo como para que repensar esas prácticas, ¿no? ¿Cómo actuamos como adultos, en el caso de los docentes, ¿no? Pensando en el aula,
cómo es esa actitud a veces que nos olvidamos de que el niño es un todo, ¿no? Y a veces lo vamos parcializando y cómo tener esta otra mirada que ustedes proponen, ¿no? O sea, ¿qué cosas han notado, diagnosticado que pasan en el sistema educativo que habría que ir desarmando? Mire, bueno, sí, ahí hay interrogantes, digamos, que van atravesando el libro que tienen que ver justamente con esto que estás planteando y inclusive que son fundantes para nosotros como proyecto, porque el hecho de que hayamos, retomo hasta, inclusive, mirá, la primera pregunta, ¿no? Que el hecho de que hayamos elegido el formato audiovisual que nos permite trabajar con los lenguajes integrados tiene que ver directamente con esto que estás planteando, porque la relación, o sea, nosotros trabajando en el aula, lo que se ve, digamos, es que en la infancia no están fragmentados los lenguajes, y creo que tiene que ver, y que inclusive están atravesados por lo lúdico, por el juego, que está poniendo todo el tiempo, o sea, la posibilidad del juego, inclusive muchas veces en la vida adulta queda relegado esa posibilidad al humor, ¿no? Muchas veces, pero el juego pone en jaque muchas cuestiones, muchos preconceptos, ¿no? Muchas estructuras, se trata de eso, muchas veces lo divertido, ¿no? Romper estructuras, cuando aparece en juego. Menciono, por ejemplo, en el juego de los opuestos, cuando en realidad lo divertido de ese juego es poner en jaque ciertas lógicas, y ahí aparece la diversión, y ahí aparece la sonrisa. Y esto en la infancia está totalmente habilitado de manera orgánica, entre pares. Cuando uno observa o cuando uno juega con niños y niñas, esto se ve. Claro. Lo que sucede es que en la medida que vamos creciendo, ingresando al sistema, esas cosas empiezan a estar fragmentadas. Yo creo que es importante como tener una escucha y poder, una escucha de lo que se está proponiendo del otro lado, de los grupos, los niños, y que en realidad la construcción del vínculo, que es esencial, requiere sí o sí escucha, ¿no? Requiere sí o sí darle voz, darle espacio a las manifestaciones de los grupos, y en definitiva lo que se plantea desde Pimpau es habilitar todas las manifestaciones, las expresiones, los lenguajes artísticos, con el fin de democratizar la palabra, pero la palabra en el sentido más amplio del decir, ¿no? El decir de distintas maneras. Y creo que tiene que ver con esto que estás planteando, y que ese es el gran desafío, ¿no? De que la escucha sea real, de que la construcción del día a día del grupo tenga que ver también, de los grupos en el aula, más allá de los contenidos que se tienen que trabajar en la escuela, que también, o sea, sería interesante revisar, ¿no? Hacer una revisión. Lo que pasa es que hay que desaprender tanto, digamos, nosotros en la vida adulta, y revisar tan profundamente, que bueno, también uno piensa, ¿no? Porque hace años que vienen corrientes muy interesantes dentro de la educación, siendo con una perspectiva crítica de ciertas cuestiones, y por supuesto que no es algo fácil de cambiar, porque el sistema educativo es grande y también tiene mucho tiempo también, ¿no? Como nos cuesta, muchas veces nos cuesta a nosotros mismos, nuestra vida cotidiana, porque decimos el sistema educativo, pero en realidad es una expresión de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, y hablando de expresión de la sociedad y de expresión de Pimpau, ¿qué tal si les hacemos escuchar a la oyentada uno de los temas musicales que es de su propia producción? ¿Les parece bien? Vamos, dale. Perfecto. Vamos entonces. Comunicate con Sintonía Educar vía WhatsApp al 11 22 62 7728 y 4371 4740. UMA
Capiruá es el tema que ustedes, que acabamos de escuchar de Pimpau y que está aquí en una de sus producciones musicales. Creo que es parte de un CD, ¿verdad? Sí, es parte de Recreo, nuestro primer disco. Es parte de Recreo. Y creo que tienen un premio en el 2020, el año pasado, ¿verdad? ¿De qué se trata? El año pasado fui con el disco Corazón de Crianza, fuimos nominados a los premios Gardel, y con el video Caballito de Mar fuimos también, ganamos un premio acá en un festival de la ciudad de Buenos Aires, y varias nominaciones también en Estados Unidos, en Polonia y en España. Ah, maravilloso la trayectoria que ustedes tienen en este aspecto en cuanto al tema de la educación infantil, de la educación musical infantil. ¿Y cómo es que, por qué y cómo es que desarrollan esta combinación de lo artístico y lo lúdico, ¿no? Que es fundamental para las infancias? Bueno, una de las preguntas, digamos, que atraviesa un poco nuestro proyecto es cuánto de arte hay en el juego y cuánto de juego hay en el arte, como si esto no se pudiera disociar, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy manifestándome o expresándome a través de los lenguajes artísticos? ¿Estoy jugando? ¿Estoy inmersa dentro de un territorio lúdico que me permite como pulsión de vida crear? Nosotros pensamos que de alguna manera esta pregunta, ¿no? Es un motor que, como bien mencionó Luchito al comienzo, en las infancias eso se ve como cuando uno observa a los nenes y a las nenas cuando juegan y cuando ponen, digamos, todo su potencial creativo a favor de la comunicación, suceden cosas como muy potentes a nivel artístico. Entonces, me parece que manejarnos dentro de ese territorio lúdico, construirlo, alimentarlo, de alguna manera transforma, ¿no? Transforma la realidad, transforma nuestros estados y nuestros estados como adultos y adultas, observando e interactuando, ya sea a nivel escolar o en una casa, en un ámbito más familiar, ¿no? Cómo esa infancia interpela mi adultez. ¿Qué necesito yo como adulta? ¿Qué aspectos corporales y expresivos necesito, digamos, activar para poder establecer un diálogo profundo con el niño o la niña con la que esté interactuando? Y pensamos que los canales expresivos que el arte nos provee, porque es un lenguaje inherente a nuestra capacidad humana, el arte viene de nosotros, somos productores y productoras de eso, nos habilita y nos abre posibilidades de diálogos, ¿no? Y de creación. Permiso. Hola, buenos días. Aquí Daniel Ferro, Eva, Lucho. Gracias Hola. por estar en sintonía. Me cuelo ahí en la conversación porque me parece muy interesante justamente esto que estás planteando vos, Eva, de interpelarnos, ¿no? Como adultas, como adultos, especialmente, a quienes transitamos las escuelas, que muchas veces se pierde esa dimensión del arte, del juego, del movimiento y de esa conciencia del cuerpo, ¿no? Me parece re interesante la propuesta que ustedes están, ya recorriendo desde hace varios años en este sentido. Me parece que es muy necesario y que es de alguna manera una deuda, creo, en muchas escuelas, esta relación arte, juego, cuerpo, que muchas veces los adultos y las adultas limitamos. Entonces, valorar muchísimo esta propuesta que ustedes nos están trayendo. Recién escuchaba Uma Capiruá y era inevitable moverse, inevitable estar ahí como bailando. Así que, gracias por esta experiencia
tan necesaria. Bueno, muchas chicos, gracias. la verdad Gracias. que una experiencia y un material que va a empezar a circular, que ya está circulando desde el 1 de julio y que nos parece importantísimo que hayan estado acá esta mañana en sintonía. Así que les agradecemos muchísimo con Daniel, con Elida y yo también que hayan estado esta mañana. No sé si quieren comentar algo más y vamos cerrando con un tema musical más de ustedes. Algo del 18 de julio me parece que tienen que contarnos, Elena. Me parece que el 18 de julio pasa algo. A ver. Sí, bueno, primero agradecer a ustedes por el espacio y por la charla e invitamos a toda la audiencia y a ustedes también. El 18 de julio vamos a estar actuando en el Conex al aire libre, en el patio del Conex a las 13 horas y a las 15 horas son 2 funciones, así que nada, aprovechando esta posibilidad de vacaciones de invierno, invitamos a todas las familias a bailar, a jugar, a cantar un poco. Bárbaro, genial. Bueno, me alegro mucho que estén ya circulando por estos espacios tan importantes para todos los trabajadores que tienen que ver con la cultura. Así que les mandamos un gran abrazo, Nelly, Dani. Sí, muchísimas gracias. También, ¿no, Nelly? Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, que rápidamente podamos acercarnos al libro y todos aquellos que puedan difundirlo y tenerlo. Y nos vamos a bailar con el viento. Vamos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas hasta luego. gracias. Gracias a ustedes.